¿Alguna vez te has parado a pensar que mientras caminas por las calles de una ciudad moderna, hay otra ciudad entera justo bajo tus pies? No hablo de túneles ordinarios o metros iluminados, sino de mundos olvidados, tallados en el silencio de la tierra, donde miles de personas vivieron, rezaron, se escondieron y esperaron algo que nunca fue explicado del todo. Desde la antigüedad, el ser humano ha mirado al cielo en busca de respuestas, pero curiosamente, siempre excavaba cuando sentía miedo, cuando buscaba protección o cuando quería tocar lo sagrado. Hay algo en la oscuridad subterránea que nos llama, como si la tierra fuera un gran útero de piedra que albergara recuerdos que la superficie no puede sostener. Quizás sientas esto sin saber cómo explicarlo. Un extraño malestar al oír hablar de ciudades subterráneas, túneles sellados, puertas de piedra que nadie se atreve a abrir. Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, porque lo que está enterrado no es solo roca, son historias, decisiones tomadas en tiempos de crisis, civilizaciones enteras que optaron por desaparecer para sobrevivir, y en algunos casos, lugares tan complejos y profundos que desafían todo lo que creemos sobre la tecnología antigua y los límites humanos. La ciencia intenta explicar medidas arqueológicas, catálogos, fechas, pero hay algo que se escapa a los instrumentos. ¿Por qué tantas culturas diferentes, separadas por océanos y milenios, tenían la misma idea? Para descender, excavar, crea refugios bajo tierra como si el mundo de arriba fuera temporal, inestable, demasiado peligroso para confiar. Cuando miramos estos espacios hoy, vemos pasillos estrechos, marcas de herramientas y sistemas de ventilación que eran imposibles para su época, pero para quienes los construyeron, no era un misterio. It was a plan. Knowledge passed on. Un instinto colectivo que decía, cuando todo falla, hay que hundirse. Y quizás la pregunta más incómoda sea esta: ¿a qué estaban esperando? ¿Invasions? ¿Natural cataclysms? ¿O algo más difícil de nombrar? Algo que la memoria moderna preferiría olvidar. En este vídeo, no solo vamos a enumerar lugares en el mapa, caminemos juntos a través de capas de tiempo, mitos y silencios. Descendamos, poco a poco, por las historias que permanecen escondidas bajo nuestros pies, esperando que alguien tenga el coraje de mirar hacia abajo. Respira hondo, haz espacio dentro de ti, porque a veces el verdadero descubrimiento no ocurre cuando encontramos algo nuevo, sino cuando recordamos algo muy antiguo. Y si estas ciudades nunca debieron ser encontradas, porque ahora, quizás la tierra solo esté devolviendo fragmentos de lo que le fue confiado, quizás cada entrada descubierta sea una invitación silenciosa, no por curiosidad vacía, sino por una escucha más profunda. Lo que estaba oculto sobrevivió a la prueba del tiempo. And everything that survives tanto, es así que lleva un mensaje que aún late, esperando el momento adecuado para ser comprendido. Cuando bajamos no exploramos las ruinas, nos exploramos a nosotros mismos, atravesando capas internas que pocas veces nos atrevemos a iluminar. Quizás por eso este llamado nunca desapareció. Hay una pregunta que rara vez aparece en los libros de historia, pero que recorre silenciosamente toda la trayectoria humana. ¿Por qué, en los momentos decisivos, siempre elegimos descender? No escalar torres, no construir muros, sino cavar. Open the land, enter in the dark. Como si existiera, en lo más profundo de la psique humana, la certeza de que la salvación no siempre viene de arriba. Mucho antes de que existieran ciudades, imperios o religiones organizadas, nuestros antepasados buscaban refugio en las cuevas. La explicación más sencilla habla de protección contra el frío, los animales y el mal tiempo, pero esta respuesta es demasiado pequeña para explicar lo que vino después, porque con el tiempo, el metro dejó de ser solo un refugio, se convirtió en elección consciente, proyecto colectivo, arquitectura compleja. Cuando comunidades enteras deciden invertir generaciones de trabajo excavando en roca sólida, creando corredores, cámaras, sistemas de aire y agua, nos enfrentamos a algo mayor que el miedo inmediato. Estamos ante una idea, a worldview, la noción de que la superficie es inestable, fugaz.
vulnerable, y que la tierra, silenciosa y oscura, ofrece algo que el cielo abierto no garantiza: continuidad. Curiosamente, esta idea surge una y otra vez en culturas que nunca han tenido contacto entre sí. Los pueblos separados por océanos y milenios llegaron a la misma conclusión. Cuando el mundo se vuelve demasiado impredecible, cuando el orden parece a punto de colapsar, la respuesta no es huir, sino desaparecer hacia adentro. Become invisible. Hay algo profundamente simbólico en esto. Bajar es renunciar al espectáculo, es renunciar al sol, al horizonte, al reconocimiento, es aceptar la compresión. El silencio, la espera, no es un movimiento de expansión, es un movimiento de retirada, como la semilla que necesita ser enterrada antes brotar. La psicología moderna llamaría a esto un retorno al inconsciente. Las tradiciones antiguas lo llamarían un regreso al útero de la madre tierra. La ciencia hablaría de estrategia de supervivencia, pero quizás todos apunten a lo mismo. El metro siempre ha sido percibido como un espacio de transición, ni vida plena ni muerte, un descanso, y las pausas son peligrosas, porque quien entra en ellos cambia. Cualquiera que pase suficiente tiempo en la oscuridad aprende a escuchar de otra manera, aprende a medir el tiempo sin sol, aprende a vivir con tu propia mente sin distracciones. Quizás por eso, muchos de estos espacios también tienen funciones rituales, espirituales e iniciáticas. Bajar no se trataba solo de esconderse, se trataba de prepararse. Hay registros de túneles construidos mucho más allá de lo necesario para un simple refugio. Demasiado profundo. Too complex. Algunas parecen diseñadas no para semanas o meses, sino para estancias largas. As if its builders were not just reacting to a danger, but anticipating something recurring. A cycle. Esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Y si la historia humana no fuera una línea recta de progreso, sino una secuencia de colapsos y comienzos? ¿Qué pasa si el conocimiento de que el mundo de arriba cae se ha aprendido de la manera más difícil posible, una y otra vez? Quizás estas ciudades subterráneas sean cicatrices en la memoria de la especie, marcas dejadas por acontecimientos que preferimos no recordar, desastres naturales, cambio climático extremo, guerras totales, colapsos sociales, o algo aún más difícil de aceptar, períodos en los que la superficie se volvió simplemente inhabitable. Cuando miramos el mapa mundial hoy, vemos fronteras, países, rutas comerciales, pero si miráramos hacia abajo, veríamos otra geografía, uno hecho de pasillos olvidados, puertas selladas, niveles sobre niveles excavados con una paciencia casi imposible de imaginar, una geografía construida no para conquistar, sino para resistir, y eso lo cambia todo, porque sugiere que, en algún momento profundo de nuestra historia, aprendimos que sobrevivir no es ganar, se queda, incluso si es en la oscuridad. Si esta idea ha atravesado milenios y culturas, quizás no esté muerta, tal vez simplemente esté dormido, esperando el momento en que, una vez más, alguien mire el mundo desde arriba y sienta, sin saber cómo explicarlo, que algo ahí fuera no durará. Y cuando surge esta premonición, la humanidad siempre recuerda el mismo camino, abajo. Cuando hablamos de ciudades subterráneas, no nos enfrentamos a leyendas vagas ni a hipótesis frágiles. Existen. Fueron medidos, cartografiados y en algunos casos, todavía hoy se pueden visitar. Lo más desconcertante no es solo su existencia, sino su escala. Algunos albergaron no a decenas, sino a miles de personas, durante largos periodos, en 1900, completo aislamiento del mundo exterior. En la región de Capadocia de la actual Turquía, la blanda tierra volcánica permitió algo extraordinario. Allí, los antiguos excavaron verdaderas ciudades verticales, descendiendo decenas de metros bajo la superficie. El más impresionante de ellos, Derinkuyu, tiene más de 18 niveles conocidos. No eran cuevas improvisadas. Había calles internas, establos, cocinas, almacenes de alimentos, pozos de agua y sistemas de ventilación tan eficientes que todavía funcionan. Cada detalle revela planificación. Los pasillos eran deliberadamente estrechos.
lo que obligaba a los invasores a avanzar lentamente. Se podían bajar enormes puertas circulares de piedra para bloquear pasillos enteros desde el interior. No había ventanas, pero circulaba aire. No había luz natural, pero la vida estaba organizada. Esto no es improvisación, es ingeniería de supervivencia. Se estima que solo Derinkuyu podría albergar hasta 20.000 personas, además de animales y suministros. Y ella no estaba sola. Capadocia alberga docenas de complejos similares, algunos conectados por túneles que se extienden por kilómetros. Esto sugiere una red, no un caso aislado, una infraestructura subterránea regional. Lo más intrigante es que estas ciudades no fueron utilizadas todo el tiempo. La evidencia indica que fueron ocupados en periodos específicos, luego sellados y luego reabiertos, como si solo se activaran cuando fuera necesario. Un plan de contingencia ancestral. Pero Turquía no es una excepción. Al otro lado del mundo, en China, las cuevas de Longyu presentan un enigma diferente. Descubiertas recién en el siglo XX, estas enormes cámaras subterráneas fueron excavadas a mano, con paredes lisas y marcas uniformes de herramientas. Cada cueva tiene patrones casi idénticos, lo que sugiere una coordinación central. Sin embargo, no existen registros históricos sobre su construcción. No text. Ninguna explicación. El volumen de roca extraído es colosal. Millones de metros cúbicos. Un esfuerzo que habría requerido una fuerza laboral gigantesca durante décadas. Aún así, la historia permaneció en silencio, como si alguien hubiera borrado deliberadamente la memoria de este proyecto. En Europa, ciudades como Nápoles y París también esconden capas ocultas, amplias zonas subterráneas, aunque con funciones diferentes, catacumbas, canteras reutilizadas, refugios de guerra. No todos nacieron con el mismo propósito, pero todos revelan la misma tendencia. Cuando la superficie se vuelve inestable, el subsuelo se convierte en una solución. El patrón se repite en las Américas. Beneath ancient Mesoamerican cities, tunnels and chambers have been discovered beneath temples and pyramids. No eran alcantarillas ni minas. Eran espacios simbólicos y rituales, cuidadosamente sellados después de su uso. En algunos casos, contienen materiales raros, traídos desde muy lejos para ser enterrados. Esto nos obliga a afrontar un hecho incómodo. Construir hacia abajo es más difícil que construir hacia arriba. Requiere más tiempo, más esfuerzo y más sacrificio. Entonces, ¿por qué tantas culturas han tomado esta decisión? La respuesta puede estar en la función silenciosa de estas ciudades. No eran monumentos para impresionar, eran estructuras para durar. Invisible, protegido de la intemperie, incendios e invasiones repentinas. La tierra, a diferencia de la superficie, cambia lentamente. Quien construye en él está pensando en cruzar generaciones. Estos lugares muestran que nuestros antepasados no eran solo reactivos, planearon escenarios extremos, eran conscientes de la fragilidad del mundo visible y decidieron invertir energías no en la gloria, sino en la continuidad. Hoy caminamos por estas ciudades sin darnos cuenta. Algunos están abiertos a los visitantes, otros permanecen sellados, y muchos probablemente aún no hayan sido descubiertos, pero todos llevan el mismo mensaje silencioso. La historia de la humanidad no ocurrió simplemente bajo el sol. Una parte crucial se desarrolló en la oscuridad, en silencio, esperando el momento adecuado para regresar a la superficie. Y quizás la pregunta que nos hacen estas ciudades no es cómo se construyeron, sino por qué fueron necesarias tantas veces. No todos los pasajes subterráneos fueron creados para escapar del peligro. Algunos estaban destinados a algo aún más profundo, para cruzar límites invisibles. En muchas culturas antiguas, descender bajo la tierra no solo significaba protegerse a uno mismo, sino también entrar en contacto con fuerzas que no habitaban la superficie. El subsuelo era visto como un espacio liminal, un punto de encuentro entre lo humano y lo sagrado. En varias civilizaciones, el mundo estaba dividido en capas. El cielo arriba, la tierra cotidiana, y abajo, un reino invisible, donde residían dioses, ancestros
y misterios. Bajar no fue un acto común, era reservado, ritualista, requirió preparación física, mental y espiritual. Quien entraba en estos túneles no volvía igual. Debajo de las antiguas pirámides de Mesoamérica, los arqueólogos encontraron pasajes que no conducían a ninguna salida práctica. Conducían a cámaras simbólicas, cuidadosamente construidas y luego selladas. En algunos de estos espacios se dejaban objetos preciosos no para ser utilizados, sino para permanecer allí, enterrados como ofrendas. El propósito no era funcional, fue cosmológico. En Teotihuacán, por ejemplo, hay un túnel excavado bajo uno de los templos más importantes de la ciudad. Ha estado cerrado intencionalmente durante casi 2000 años. En el interior había minerales brillantes en las paredes, líquidos raros y artefactos dispuestos de manera altamente simbólica. No era un refugio, era una representación del inframundo, un entorno ritual construido para experiencias que no deberían ser vistas por todos. Algo similar ocurre en los Andes, en un antiguo centro ceremonial conocido por sus estrechos pasillos y galerías laberínticas. Allí, los túneles fueron diseñados para desorientar. Los sonidos resonaron de manera extraña. El agua fluía bajo el suelo creando un rugido constante. La oscuridad era casi total. Estos espacios no acogían a multitudes. Recibieron individuos, iniciados. El objetivo no era esconder el cuerpo, sino transformar la mente. El miedo, la pérdida de referencia, el sonido, la ausencia de luz, todo estaba calculado para provocar una ruptura interna. Al final del recorrido, el visitante se encontraba con una imagen sagrada, una figura esculpida que simbolizaba la divinidad central de esa cultura. El descenso funcionó como un nacimiento invertido. Primero la disolución, luego la revelación. Estos túneles muestran que el subsuelo también era tecnología espiritual, una herramienta para alterar estados de conciencia. Antes de que la química moderna, la psicología, la neurociencia y la arquitectura desempeñaran este papel, el espacio dio forma a la experiencia interna. En muchas tradiciones, el conocimiento más profundo no se transmitía a la luz del día, fue revelado en la oscuridad, en silencio, en ambientes donde el tiempo parecía suspendido. La tierra aisló al iniciado del mundo común, creando un intervalo sagrado, un portal. Esto ayuda a comprender por qué tantos de estos túneles fueron sellados después de su uso. No eran lugares de circulación constante, fueron activados en momentos específicos, por personas específicas, luego cerrado, como si el acceso permanente disminuyera el poder de lo vivido allí. También hay un patrón simbólico recurrente, el subsuelo como útero, el descenso como muerte misma membólico, el ascenso como renacimiento. Este arquetipo aparece en mitos, sueños, ritos de iniciación. Bajar significa perder tu antigua identidad. Levantarse es regresar transformado. Cuando miramos estas estructuras hoy, con ojos modernos, tendemos a preguntar, ¿para qué servían? Pero quizás la pregunta correcta sea, ¿qué pasó con los que entraron? Porque el verdadero propósito no estaba en las paredes, sino en la experiencia. Estos túneles nos muestran que los seres humanos antiguos no separaban la ingeniería de la espiritualidad. El espacio físico era también un espacio del alma. Cada curva, cada sombra, cada sonido era parte de un lenguaje silencioso que enseñaba sin palabras. Y tal vez por eso estos pasajes todavía nos inquietan, porque no fueron hechos solo para un pasatiempo. Fueron creados para un tipo de experiencia que la superficie del mundo moderno casi ya no permite. Baja, quédate en la oscuridad, escucha tu propio miedo, atraviesa el silencio y emerge diferente. Quizás lo sagrado nunca estuvo justo encima de nosotros, quizás siempre estuvo justo debajo, mucho antes de que la arqueología moderna revelara ciudades excavadas bajo montañas y llanuras. Los mitos ya hablaban de ellas, no como ruinas, sino como reinos vivientes. En diferentes culturas, repartidas por todo el planeta, surgen historias sorprendentemente similares sobre mundos ocultos bajo la superficie, lugares protegidos, iluminados de forma misteriosa,
habitados por seres sabios que optaron por no vivir bajo el sol. En Asia Central, relatos antiguos describen a Agartha, un vasto reino subterráneo al que se podía acceder mediante entradas secretas en las montañas y los desiertos. Según estas tradiciones, Agartha no era solo un refugio, sino un centro de conocimiento. Sus habitantes habrían sobrevivido a grandes catástrofes en la superficie, preservando la ciencia, la espiritualidad y el equilibrio mientras el mundo exterior entraba en ciclos de destrucción. Estas historias no tratan de una huida desesperada, sino de una retirada consciente, como si ciertos grupos hubieran predicho el colapso y hubieran decidido desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. La clandestinidad, en este contexto, no es ni castigo ni exilio, es protección estratégica, un espacio donde el tiempo discurre de otra manera. Algo muy similar aparece en las tradiciones tibetanas con Shambhala. Ari. Diferencia de un lugar puramente físico, Shambhala se describe como un reino oculto, invisible a los ojos comunes, a veces situadas bajo montañas, a veces en otra capa de la realidad. Sus habitantes serían guardianes de un conocimiento profundo, esperando el momento adecuado para reaparecer. El detalle intrigante es que Shambhala no se revela a cualquiera, solo a aquellos que experimentan una transformación interior. La entrada no es solo geográfica, es psicológico y espiritual, como si el subsuelo, en estos mitos, simbolizara un estado de conciencia tan inaccesible como una ciudad sellada bajo toneladas de roca. Al otro lado del mundo, los pueblos indígenas de las Américas conservan narrativas que reflejan la misma estructura. Para los Hopi, por ejemplo, la humanidad no comenzó en la superficie. Sus antepasados vivieron en mundos subterráneos y emergieron solo después de una gran destrucción. El paso de un mundo a otro se producía a través de aberturas en la tierra, portales, sagrados que aún hoy se recuerdan en los rituales. Estas historias hablan de ciclos, mundos que nacen, se corrompen, se destruyen, supervivientes que descienden, esperan, regresan. El subsuelo aparece como un intervalo entre épocas, un espacio de espera y preservación. En América del Sur, las leyendas andinas describen ciudades escondidas bajo montañas, conectadas por túneles que solo los sacerdotes conocían. Estos lugares no eran solo físicos, eran centros espirituales, donde el conocimiento de los antiguos se mantenía alejado de la avaricia y la violencia de la superficie. Lo impresionante no es solo la similitud de las historias, sino su persistencia. Han cruzado siglos, resistido la colonización, la imposición de nuevas religiones y el ridículo moderno. Quedaron como susurros incómodos en la memoria colectiva. La explicación más común es que estos mitos son simbólicos, alegorías sobre el inconsciente, sobre la búsqueda interior, sobre estados elevados de sabiduría, y tal vez lo sean. Pero la arqueología añade una capa incómoda a esta lectura, porque ahora sabemos que existieron verdaderas ciudades subterráneas, a escala, en complejidad, en lugares donde, según los mitos, también existían mundos ocultos. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Qué pasa si estos mitos son recuerdos distorsionados de realidades antiguas? No descripciones literales, sino ecos, fragmentos de experiencias reales transformadas en narrativa con el tiempo. Quizás la gente realmente vivió largos periodos bajo tierra. Quizás comunidades enteras desaparecieron de la superficie y con el paso de las generaciones, su historia se convirtió en leyenda, no porque fuera falso, sino porque ya no era visible. El subsuelo, en estos relatos, no es un lugar para monstruos, es un lugar de preservación, de silencio, espera. Uno es un espacio donde se protege lo esencial, mientras el mundo exterior atraviesa sus crisis. Cuando diferentes culturas, sin contacto entre sí, cuentan historias tan similares, la coincidencia empieza a perder fuerza. Something deep connects these narratives, una intuición común, un miedo compartido, o un recuerdo demasiado antiguo para ser claro. Quizás el mayor error moderno sea tratar el mito y la historia como opuestos. Para los antiguos caminaban juntos,
La verdad no tenía que ser literal para ser real. ¿Y si detrás de estas historias de reinos ocultos hubiera un mensaje simple y persistente? Cuando el mundo de arriba se derrumba, la sabiduría no intenta ganar. Ella se retira, ella cae, ella espera. Durante demasiado tiempo, la historia de la humanidad se ha contado como una línea de progreso continuo, una narrativa cómoda, donde cada generación avanza un poco más que la anterior. Pero la propia ciencia moderna ha comenzado a revelar algo mucho menos estable. El pasado de la Tierra no ha sido apacible, predecible ni gradual. Estuvo marcado por rupturas bruscas, acontecimientos extremos y cambios demasiado rápidos para cualquier civilización no preparada. Los estudios geológicos muestran que el planeta ha pasado por periodos de intensa inestabilidad climática. Las edades de hielo avanzaron y retrocedieron. Las regiones fértiles se convirtieron en desiertos. El nivel del océano subió decenas de metros en intervalos cortos. Los volcanes entraron en erupción simultáneamente. Las tormentas solares golpean la atmósfera. Todo esto mucho antes de que comenzara la historia escrita. Para las comunidades antiguas, estos acontecimientos no eran gráficos en los informes científicos. Eran el fin del mundo conocido. Los cultivos desaparecieron. Los animales migraron o murieron, el cielo cambió, la tierra tembló. En situaciones como esta, permanecer en la superficie podría significar la extinción. Aquí es donde la lógica del underground deja de parecer extraña y empieza a parecer inevitable. Bajo tierra, la temperatura es más estable, la radiación es menor, el fuego no se propaga, el viento no destruye. La Tierra actúa como un escudo natural contra extremos que en la superficie serían fatales. Hoy esta lógica está oficialmente reconocida. Los gobiernos modernos construyen búnkeres subterráneos para proteger a los líderes de guerras nucleares, impactos de asteroides y colapsos ambientales. Los científicos proponen ciudades subterráneas como solución a un futuro climático inestable. Sin darnos cuenta, estamos repitiendo una vieja estrategia. Pero nuestros antepasados no tenían modelos matemáticos ni satélites. Lo que tenían era memoria colectiva, observación, experiencia transmitida de generación en generación. Sabían que el mundo cambia violentamente y sabían que cuando las cosas cambian, no avisan con suficiente antelación. Algunos investigadores sugieren que los grandes mitos de destrucción global, como las inundaciones y las eras de incendios, pueden estar relacionados con acontecimientos reales. Los impactos de cometas, por ejemplo, dejarían rastros de incendios continentales, cielos, oscuros y rápidos colapsos ecológicos. Para cualquiera que haya experimentado algo como esto, sobrevivir no era una cuestión de creencia, era urgente. Bajar significaba ganar tiempo. Espere a que se asiente el polvo. Deje que la superficie se reorganice. Era una estrategia de supervivencia a largo plazo, no solo un refugio momentáneo. Esto explicaría por qué tantas estructuras subterráneas son complejas, autosuficientes y preparadas para una estancia prolongada. La ciencia también nos muestra que la Tierra pasa por ciclos climáticos, magnéticos, geológicos. Algunos son lentos, otros abruptos. Civilizaciones que sobrevivieron durante miles. Probablemente haya aprendido durante años a reconocer patrones, quizás no con números, pero sí con historias, con carteles, con intuición colectiva. Cuando miramos las antiguas ciudades subterráneas a través de esta lente, dejan de parecer descabelladas, empiezan a parecer prudentes, no construcciones de pánico, sino de predicción. Una fuerte inversión realizada por quienes sabían que la superficie no es permanente. Esto también cambia nuestra visión del llamado colapso de las civilizaciones. Quizás algunos no desaparecieron simplemente, quizás se retiraron, quizás redujeron su presencia visible a la espera de tiempos mejores. Lo que llamamos el final puede haber sido solo un intermedio. La idea de que la humanidad se ha enfrentado a múltiples extinciones ya no es ficción. La propia ciencia reconoce cuellos de botella demográficos, momentos en los que solo quedan unos pocos miles de individuos en el planeta. Sobrevivir a esto requirió estrategias extremas.
El metro ofrece una ventaja silenciosa. Él conserva, no solo cuerpos, sino conocimiento, historias, prácticas. Mientras la superficie se reinventa, lo que hay debajo espera, intacto, olvidado. Quizás por eso estas estructuras nos perturban tanto. Sugieren que el futuro no está garantizado, ese progreso no es permanente, que, en determinados momentos de la historia, la única decisión sensata era desaparecer. Y si esto fue cierto en el pasado, la cuestión que surge no es arqueológica, es existencial. ¿Estamos verdaderamente preparados para afrontar el próximo gran ciclo? ¿O ya nos hemos olvidado del camino de bajada? Cuando hablamos de ciudades subterráneas como simple ingeniería, nos perdemos la mitad de la historia, porque, además de ser un refugio físico, el subsuelo funcionaba como un espejo psicológico. Descender bajo tierra es un gesto que también se repite dentro de la mente humana. En sueños, mitos y terapias, bajar significa enfrentar lo que ha estado oculto, reprimido, olvidado. La oscuridad no está vacía, es contenido invisible. Quien insiste en volver a la conciencia, Carl Jung llamaría a este movimiento el descenso a la sombra. La sombra no es el mal, sino todo lo que ha sido excluido de la identidad consciente. Cuanto más evita una sociedad mirar sus miedos, crisis y fracasos, más los reprime. El subsuelo exterior refleja el subsuelo interior. Ambos contienen lo que sostiene y amenaza al mismo tiempo cuando olvidamos integrar nuestra propia historia humana colectiva. Los individuos hacen esto todo el tiempo. Las experiencias traumáticas, las pérdidas y los miedos profundos quedan enterrados para que la vida pueda seguir funcionando. Las civilizaciones hacen lo mismo. Entierran recuerdos de crisis, errores y destrucción, porque recordar duele, pero lo enterrado no desaparece, permanece activo, influyendo en las decisiones futuras. O el underground psicológico da forma a las elecciones sin pedir permiso, incluso cuando creemos que actuamos libremente sobre la superficie visible del silencioso presente colectivo humano. Bajar, en este sentido, no es regresión, es integración. Psicológicamente, madurar requiere revisar capas internas que evitamos. Culturalmente, madurar requiere reconocer ciclos de ascenso y caída. Las ciudades subterráneas simbolizan este gesto colectivo de humildad. Dicen, sin palabras, que no todo puede quedar expuesto. Algunas verdades solo sobreviven protegidas del exceso de luz, cuando la conciencia aún no está preparada para soportar su propio peso interior, sin colapsar emocionalmente, colectivamente. Por eso tantos mitos asocian el inframundo con el aprendizaje. Los héroes descienden, enfrentan pruebas y regresan transformados. Este patrón no es una fantasía aleatoria. Describe un proceso psicológico real. No hay crecimiento sin confrontación interna. No hay renacimiento sin pasar por zonas de malestar. El underground, externo o interno, es el espacio donde la vieja identidad se desmorona para dar paso a algo más estable y consciente de sus propios límites humanos y colectivos. Cuando las sociedades construyen hacia abajo, materializan este proceso, crean espacios de pausa, contención y espera, lugares donde el ritmo se ralentiza y el ruido exterior desaparece. En el silencio subterráneo queda lo esencial, lo superfluo desaparece. Quizás por eso, estos entornos despiertan hoy tanto malestar, nos obligan a estar con nosotros mismos, sin distracciones constantes, ni narrativas externas prefabricadas impuestas por la superficie social contemporánea, que impide un profundo silencio humano interno. La modernidad teme esta caída. Preferimos luz constante, ruido continuo, movimiento infinito. Pero algo en nosotros reconoce la necesidad opuesta. Por eso todavía nos atraen las historias de túneles y ciudades escondidas. Despiertan la memoria de que existe un lugar interno donde podemos recolectar, reorganizar y resistir cuando el mundo externo se vuelve excesivo, amenazante, inestable y emocionalmente insostenible para identidades frágiles no integradas en tiempos de crisis colectiva. Este simbolismo ayuda a explicar por qué se confunden los descendientes reales y simbólicos.
Lo que hacemos afuera refleja lo que sucede adentro. Al cavar la tierra, cavamos la memoria. Al sellar túneles, sellamos el trauma. Al reabrir viejos pasajes, reabrimos cuestiones sin resolver. Nada de esto es neutral. Cada excavación externa es también una excavación psíquica que altera nuestra relación con el pasado colectivo y con el posible futuro humano de cada uno. Quizás por eso sentimos una extraña llamada cuando escuchamos estas historias. No es solo curiosidad, es reconocimiento. Algo en nosotros sabe que hemos estado allí, literal o simbólicamente, que hemos estado caídos antes, que ya esperamos en la oscuridad y que, de alguna manera, sobrevivimos trayendo a la superficie algo como el conocimiento, la precaución y la memoria profunda necesarios para atravesar nuevos ciclos, sin repetir los mismos viejos errores humanos. El subsuelo psicológico no nos pide que vivamos en él para siempre. Pide una visita consciente, entrada voluntaria. Escuche atentamente. Solo entonces lo que estaba enterrado deja de controlar silenciosamente nuestras elecciones. Haciendo caso omiso de estas capas internas e históricas, en lo condena a repeticiones. Bajar, comprender y regresar es el verdadero movimiento de maduración, tanto para los individuos como para civilizaciones enteras a lo largo del tiempo humano compartido en cada era conocida de la historia. A pesar de todos los avances tecnológicos, mapas satelitales y escáneres subterráneos, una parte importante del mundo que se encuentra debajo de nosotros sigue siendo inaccesible, no por falta de capacidad técnica, sino por decisión humana. Puertas cerradas, túneles, bloqueados, regiones clasificadas. El underground moderno también tiene sus límites impuestos, y esto dice mucho de nuestra relación actual con lo oculto. En varios países existen complejos subterráneos que no aparecen en los mapas turísticos ni en los libros escolares. Algunos están oficialmente reconocidos, pero el acceso está severamente restringido. Otros ni siquiera son mencionados públicamente. Instalaciones bajo montañas, ciudades enteras bajo capitales, redes de túneles que solo aparecen en documentos filtrados o informes indirectos. La justificación es casi siempre la misma. La seguridad nacional, protección estratégica, riesgo estructural, y en muchos casos, estas explicaciones son legítimas, pero el patrón llama la atención. Cuanto más profundo, más silencio. Cuanto más antiguo o extenso, menos información disponible. La clandestinidad sigue siendo un territorio de control. Incluso los sitios arqueológicos más conocidos tienen áreas cerradas durante décadas. Túneles que fueron descubiertos, parcialmente explorados y luego nuevamente cerrados. Cámaras que aparecen en informes técnicos pero nunca están abiertas al público. Pasajes que no son una prioridad. Lo curioso es que cuando se trata de descubrimientos revolucionarios en la superficie, la ciencia tiende a avanzar rápidamente. Bajo tierra, el ritmo se ralentiza. También está el factor simbólico. Bajar significa admitir vulnerabilidad. Es reconocer que la superficie no cuenta toda la historia. Quizás por eso los gobiernos invierten tanto en estructuras subterráneas modernas, mientras guardan silencio sobre las antiguas. El underground es útil cuando sirve al presente, pero incómodo cuando cuestiona el pasado. Algunas ciudades modernas tienen capas verdaderamente invisibles, túneles construidos para guerras que nunca sucedieron, refugios diseñados para escenarios extremos, infraestructuras enteras listas para el colapso. Esto revela una clara contradicción. Públicamente hablamos de estabilidad y progreso continuo. En la práctica nos preparamos para lo peor. Este comportamiento refleja exactamente lo que vimos en las civilizaciones antiguas. También sabían que el mundo podría cambiar muy rápidamente. La diferencia es que hoy evitamos hablar de ello abiertamente. Preferimos que la superficie parezca sólida, incluso cuando construimos refugios tranquilos justo debajo de ella. Lo que permanece sellado no es solo hormigón y roca, es información, narrativo, memoria. Abrir ciertos túneles antiguos no solo revelaría técnicas de construcción, sino también preguntas persistentes. ¿Por qué invirtieron tanto en esto? ¿Qué sabían? ¿De qué tenían miedo?
Preguntas como estas no se limitan al pasado, reflejan directamente el presente. Existe una incomodidad colectiva al reconocer que las civilizaciones anteriores tal vez fueron más prudentes de lo que creemos, que tal vez entendieron ciclos que hemos olvidado, que tal vez prepararon rutas de escape que hoy pretendemos no necesitar. El Stone, silencio oficial, también crea un espacio fértil para la especulación. Cuanto menos se dice, más imaginación surge. Pero incluso dejando de lado las teorías, el hecho permanece. Hay puertas que no se abren, y las puertas cerradas despiertan siempre la misma sensación humana ancestral, que algo importante fue puesto ahí por una razón. No todo lo que está sellado guarda grandes secretos. A veces, simplemente es una prueba de que no somos tan originales como pensamos, que repitamos viejos patrones, que ante la incertidumbre, hagamos exactamente lo que hemos hecho siempre. Cavamos, nos escondemos, esperamos. Quizás el underground moderno sea el espejo más honesto de nuestra ansiedad colectiva. Mientras proclamamos el control total de la naturaleza, invertimos miles de millones en estructuras para escondernos de ella. Mientras celebramos la transparencia, mantenemos kilómetros de túneles fuera de la vista. Lo que todavía hoy está sellado no es solo un pasado olvidado, es un futuro anticipado. Un reconocimiento silencioso de que no todo se puede resolver a la luz del día. Hay ocasiones en las que la mejor estrategia es desaparecer temporalmente, y eso plantea una pregunta que es difícil de ignorar. Si continuamos construyendo refugios bajo tierra, incluso con toda nuestra tecnología, ¿qué sabemos exactamente que preferiríamos no decir en voz alta? Quizás las puertas cerradas no estén esperando a los espectadores. Quizás estén esperando la necesidad, y cuando llega ese momento, nadie lo anuncia. Las puertas simplemente se abren. Hay una pregunta que flota silenciosamente sobre todas estas historias, pero que rara vez se plantea en voz alta. No por falta de curiosidad, sino por malestar. ¿Qué pasa si la verdadera pregunta no es por qué cayeron, sino si todavía podríamos hacer lo mismo? Porque bajar no se trata solo de cavar túneles, se trata de aceptar límites, es reconocer la fragilidad, es admitir que el control puede fallar. Las civilizaciones que construyeron ciudades subterráneas lo sabían. No lo apostaron todo a la permanencia del mundo visible. Crearon alternativas, planes silenciosos, caminos de retirada. Hoy nuestra confianza está casi enteramente en la superficie, en tecnología expuesta, en redes visibles, en sistemas con complejos que funcionan solo mientras todo permanezca en equilibrio. La pregunta incómoda es la siguiente. Si este equilibrio se rompe abruptamente, ¿tendremos la humildad de dar marcha atrás? Bajar requiere desapego, requiere renunciar a la comodidad, al estatus, a la velocidad, requiere silencio, cooperación, disciplina. Las antiguas ciudades subterráneas funcionaban porque eran colectivas. No había lugar para un individualismo extremo. Cada persona dependía de la otra para mantener el aire, el agua, la comida y el orden. Sobrevivir allí fue un pacto social. Esto contrasta marcadamente con la mentalidad moderna. Estamos capacitados para expandirnos, aparecer, competir, poco preparado para recoger, esperar y conservar. Quizás por eso nos asusta tanto la idea de bajar. Requiere una profunda reorganización no solo del espacio físico, sino de la identidad. También hay otra capa en esta pregunta. ¿Qué pasa si no estamos preparados psicológicamente? El metro no ofrece distracciones. No hay horizontes lejanos ni ciclos claros de día y noche. El tiempo se diluye. La mente se vuelve hacia adentro. Quienes no están preparados para afrontar su propio ruido interno pueden perderse en el silencio. Las civilizaciones antiguas entendieron esto. Por eso, en muchos casos, el descenso era ritualizado, preparado, impulsado por símbolos, historias, prácticas espirituales. De todos modos, no pasaste a la clandestinidad. Había un entendimiento de que ese espacio amplificaba lo que había dentro de cada persona. Hoy evitamos este tipo de confrontación interna. Llenamos cada espacio de estímulos, cada silencio con ruido, cada espera con distracción. Quizás el underground moderno nos asusta no porque sea peligroso,
sino porque revela cuánto hemos desaprendido a estar con nosotros mismos. También existe un miedo más profundo, rara vez admitido. ¿Qué pasa si bajar significa reconocer que el progreso no nos ha salvado? Que, a pesar de toda nuestra sofisticación, ¿seguimos siendo vulnerables a los mismos ciclos que enfrentaron nuestros antepasados? Esta idea hiere el orgullo colectivo. Es más cómodo creer que somos diferentes, que ahora es definitivo, pero la existencia misma de refugios modernos debajo de ciudades y montañas contradice esta narrativa. Planeamos el colapso mientras hablamos de estabilidad. Construimos puertas de escape mientras celebramos el crecimiento infinito. La pregunta prohibida se vuelve inevitable. ¿Estamos realmente preparados? ¿O simplemente posponemos el reconocimiento? Quizás las antiguas ciudades subterráneas no sean solo restos arqueológicos, quizás sean recordatorios. Dicen, en silencio, que la supervivencia requiere más que tecnología. Requiere memoria, conciencia de los ciclos, capacidad de retirarse sin perderse. Bajar no es renunciar al mundo, es aceptar que el mundo pasa por fases, que hay momentos de expansión y momentos de contención. Esa sabiduría radica en reconocer cuando cada uno es necesario. ¿Qué pasa si la razón por la que estas historias están resurgiendo ahora no es una coincidencia? ¿Qué pasa si algo en nuestro inconsciente colectivo capta señales familiares? Cambia demasiado rápido. Sistemas sobrecargados. Tensiones globales. Inestabilidad climática. Todo esto hace eco de escenarios que ya hemos experimentado, incluso si no lo recordamos conscientemente. Quizás mañana no nos pidan que cavemos ciudades, pero tal vez estemos llamados a reaprender algo esencial: la capacidad de coleccionar, para preservar lo que importa, crear espacios internos y externos de silencio y resiliencia. La pregunta prohibida no es si sabían algo que nosotros hemos olvidado. Se trata de si todavía somos capaces de recordar cuando sea necesario, porque si llega el momento, no habrá tiempo para aprender desde cero, o el camino hacia abajo estará ya dentro de nosotros, o no estará. Quizás, a lo largo de este viaje, hayas sentido algo difícil de nombrar. No tengo miedo, exactamente. No es de extrañar, pero el reconocimiento, como si estas historias de ciudades escondidas, túneles sellados y mundos bajo la superficie, tocaran una memoria que pertenece no solo a la mente racional, sino al alma humana. Porque, en el fondo, no hablamos solo de lugares. Estamos hablando de opciones, de momentos en los que la humanidad tuvo que decidir entre insistir en un mundo que se desmoronaba o recoger lo imprescindible y esperar. Las ciudades subterráneas no son símbolos de escape, son símbolos de lucidez. Nos recuerdan que sobrevivir no siempre se trata de seguir adelante. A veces hace una pausa. Preservar. Silencio. En un mundo que solo valora el crecimiento, la visibilidad y la velocidad, esta puede ser la lección más difícil de aceptar. El underground enseña otra relación con el tiempo. Allí abajo no hay prisa. El día no manda. El reloj pierde autoridad. Lo que importa es el ritmo interno, la cooperación, la continuidad. Quizás por eso estos lugares nos preocupan tanto. Revelan cuán lejos nos hemos alejado de la escucha profunda, la paciencia y la humildad ante los ciclos de la vida. No sabemos todo lo que aún está enterrado. No se abrieron todas las puertas. No todos deberían serlo. Algunas verdades necesitan madurar antes de volver a la luz, como semillas que solo germinan después de un largo período en la oscuridad. La pregunta que queda no es si estas ciudades existieron. Existieron. La pregunta es, ¿qué haremos con lo que representan? Ignorar es fácil, romántica también, pero escuchar requiere valentía. Escuchar significa aceptar que el mundo no es lineal, que hay fases de ascensión y fases de retirada, que la inteligencia de la vida no está solo en construir, sino en saber cuándo preservar. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos, no como alguien que busca respuestas ya hechas, sino como alguien que acepta caminar con preguntas reales, porque el viaje no es hacia afuera, está dentro. Quizás nunca necesitemos descender físicamente como nuestros antepasados, pero en algún nivel,
Todos estamos llamados a crear espacios interiores de refugio, lugares de silencio donde podemos reorganizar quiénes somos cuando el mundo exterior se vuelve demasiado ruidoso. La ciudad es bajo. Nuestros pies siguen ahí, silencioso, pacientes. No gritan pidiendo atención, simplemente esperan, como siempre lo hicieron, no para ser descubierto, sino para ser recordado cuando el momento lo requiera. ¿Y si lo que llamamos progreso nos hiciera olvidar algo esencial? ¿Qué pasa si el verdadero avance no es siempre hacia adelante, ni hacia arriba, sino hacia adentro? Quizás lo que llamamos final sea solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no ha olvidado.